Mi nombre es José Cereceto, yo soy hematólogo, estoy a cargo de la parte de hemostasia y trombosis en el Hospital Británico de Buenos Aires y hace mucho tiempo que tengo mucha experiencia en el uso de este agente que funciona muy bien para algunas indicaciones que realmente ha cambiado la historia en algunos pacientes. Vamos a hacer una charla ahora sobre el uso de ácido tranexámico en cirugía ortopédica. Esta conferencia en realidad va dirigida a los traumatólogos y uno tiene la sensación de que el traumatólogo está muy ajeno al mundo de el control de la hemostasia o del sangrado en el nicho quirúrgico, pero lo cierto es que le importa mucho y van a ver que después de esta charla van a poder cambiar su práctica asistencial y esto va a ser muy importante para ustedes y para los pacientes. Básicamente, todos tenemos en la hemostasia, en la coagulación de la sangre, dos grandes problemas. El tema de la trombosis, que se resuelve con la prevención antitrombótica en traumatología, y esto ya lo conocen de muchos años, y el tema de el sangrado en el lecho quirúrgico, y este es un tema que no es menor porque la necesidad de transfusiones suele ser un problema importante en el manejo cotidiano. El sistema fibrinolítico es el encargado de disolver los coágulos y dentro de este sistema fibrinolítico ustedes van a ver que la cirugía forma parte de uno de los gatillos para formar estos trombos en el nicho quirúrgico, que es justamente lo que tiende a sangrar después de una cirugía grande, como es una cirugía de reemplazo de cadera o una cirugía con lechos muy cruentos, como podría ser una artroscopía, donde sangre en el procedimiento siempre es un problema complicado. Lo cierto es que el sistema fibrinolítico está compuesto por una enzima, básicamente, que es la plasmina, que es la que se encarga de destruir los coágulos, las redes de fibrina, y nosotros tenemos una herramienta que tiene un efecto antifibrinolítico, que es detener el sangrado de ese sistema fibrinolítico activado. Este medicamento, que se llama ácido tranexámico, tiene un efecto inmediato en la sangre y sirve justamente para frenar el sangrado en un lecho quirúrgico. Hay un montón de indicaciones del ácido tranexámico en distintas patologías, en el sangrado mucoso, en la cirugía cardíaca, en el trasplante, pero en traumatología tiene un lugar bien merecido el uso del ácido tranexámico, porque ha cambiado un poco la sistemática de enfrentarnos al paciente para la cirugía. Hay que tener en cuenta dos recomendaciones. La primera es el ácido tranexámico se elimina por vía renal, con lo cual hay que ajustar la dosis en el paciente que tiene insuficiencia renal, y esto es importante para el paciente añoso que se va a hacer una cirugía de cadera, porque muchas veces en forma insospechada tiene un clínex de creatinina bajo y esto hay que tenerlo en cuenta. El segundo punto es que el ácido tranexámico, cuando se da en forma endovenosa, puede dar hipotensión y puede dar náuseas, y esto es importante al momento de administrarlo. Tiene algunas contraindicaciones el ácido tranexámico. La más importante tal vez sea el antecedente de un infarto o una ACV o una trombosis reciente, porque esto contraindica el uso del ácido tranexámico, pero después, fuera de eso, la mayoría de las veces no hay contraindicaciones y se puede usar en forma fácil. También tener en cuenta el tema del funcionamiento renal,
porque el paciente que tiene un clearance de creatinina menor a 30 mililitros, o sea, una insuficiencia renal severa o que está en hemodiálisis, no puede recibir ácido tranexámico, si bien no es el común de los pacientes, porque rara vez ese paciente llega a una cirugía de reemplazo de cadera. Lo que sí es importante es que ha disminuido en forma significativa el ácido tranexámico la necesidad de transfusiones en un montón de indicaciones quirúrgicas, y esto ha sido validado en más de 95 estudios con casi 8.000 pacientes en distintos momentos o tipos de cirugía, y esto claramente ha sido una gran diferencia para el uso del ácido tranexámico. Lo que sí es clave para ustedes es que este antifibrinolítico, que reduce la necesidad de transfusiones, no tiene uno de los efectos más temidos en traumatología, que es la trombosis. O sea, no hay mayor trombosis ni tromboembolismo pulmonar en los pacientes que han sido operados en distintos tipos de cirugía, pero específicamente en el reemplazo de cadera y el reemplazo de rodilla, y esta menor o equivalente incidencia de trombosis nos da la seguridad de que podemos utilizarlo en una cirugía de alto riesgo como es la cirugía del reemplazo de cadera. Entonces, en traumatología, el ácido tranexámico en el reemplazo programado articular tiene 4 efectos fundamentales. Tiene menos pérdida de sangre intraoperatoria, tiene menos pérdida de sangre total, menos requerimiento transfusional y menos pérdida de sangre en el posoperatorio. Y esto es algo muy significativo, porque de hecho en una serie de trabajos en forma consistente ha sido demostrado que se pierden más o menos entre 600 y 750 mililitros menos de sangre total en el paciente que se opera bajo ácido tranexámico, y entre 200 y 300 mililitros del posoperatorio. O sea que nos estamos ahorrando casi 1 litro de pérdida de sangre en el paciente que va a hacer un reemplazo programado, y esto es muy importante porque disminuye la necesidad de transfusiones, disminuye la anemia del posoperatorio y por supuesto disminuye el riesgo de infecciones en el lecho quirúrgico, porque al tener menos sangrado esto está claramente relacionado con el riesgo de sobreinfección en una herida que sangra. Así que evidentemente hay una diferencia, una serie de múltiples estudios que han juntado mucha cantidad de pacientes, en más de 800 pacientes en reemplazo programado, incluso una revisión de Cochrane que se hizo sobre esto, que es una especie de veedor internacional de la calidad de los estudios y las normas de buena práctica. Han demostrado que se reduce por lo menos en 1/3 la necesidad de transfusiones en el reemplazo de cadera y el reemplazo de rodilla. Y esto, como decíamos antes, sin aumentar el riesgo de tromboembolismo venoso. Entonces nos permite un ahorro de sangre sin un riesgo para el paciente que hace reemplazo programado de rodilla y reemplazo de cadera. En algunos servicios, de hecho, es norma. Y por ejemplo, hay 2 protocolos de uso que se han sistematizado en el mundo. El más frecuente y el más citado es el que se utilizó en la Mayo Clinic y después en el Hospital Cochin en París. Este protocolo es muy simple de hacer, porque es nada más que 1 gramo de ácido tranexámico, o sea, 2 ampollas de 500 mililitros en forma endovenosa, en 100 mililitros de fisiológico, a pasar en 30 minutos desde antes de la cirugía, la primera dosis, y luego un segundo gramo de ácido tranexámico al terminar la cirugía o al liberar el torniquete, y con esto
es suficiente para disminuir en forma significativa el hecho de las transfusiones. Hay una realidad, y es que hay que ser cuidadoso en el paciente con falla renal, esto ya lo dijimos, y hay que ser cuidadoso en la forma de administrarlo para que no se dé embolo, para que no haya una hipotensión arterial, y esto también se mencionó porque la forma de administrarlo es importante. Después hay, como decíamos, está la forma esta, que es la más sencilla, que es el gramo, 1 gramo pre y 1 gramo post, y después la otra alternativa es darle alrededor de 15 miligramos por kilo en 2 horas de ácido tranexámico, pero esto tiene un efecto en el momento de la cirugía un poquito mejor, pero no tiene un efecto duradero, y a las 8 horas de la cirugía ya deja de tener efecto. Así que pareciera más lógico utilizar este sistema que se utiliza en otros hospitales del mundo, que es 1 gramo pre y 1 gramo post cirugía. Recuerden que el ácido tranexámico, entonces, administrado de esta manera, reduce el sangrado y las transfusiones en cirugía espinal, en reemplazo de cadera, en reemplazo de rodilla, y también se utiliza en algunos lugares como para disminuir el sangrado, por ejemplo, en artroscopías, sobre todo si prevén que pueda ser un procedimiento muy cruento con un lecho muy inflamado y que pueda llegar a complicar el procedimiento. No se ha utilizado y no debería utilizarse, al menos no hay evidencia todavía, en la fractura de cadera, porque la fractura tiene un riesgo mayor de trombosis y acá podría haber alguna complicación, pero no hay estudios en donde se haya aclarado este punto. Lo que sí, los estudios que hay con más de 1000 pacientes evaluados en reemplazo de cadera y rodilla avalan este uso, y la FDA y las guías internacionales recomiendan utilizar el ácido tranexámico para evitar el sangrado. Hay otra forma de utilizarlo, que es el uso tópico de ácido tranexámico en el lecho quirúrgico, pero en esto no hay mucha experiencia ni muchas publicaciones. Sin embargo, está descrito y se podría utilizar localmente. En el Hospital Británico nosotros tenemos un protocolo para el reemplazo de cadera y rodilla, y lo cierto es que los traumatólogos y los anestesistas nos han hecho notar que desde que se puso este protocolo en marcha, la cantidad de transfusiones que se necesitan es mucho menor, y lo cierto es que hay menos desgasto del banco de sangre del hospital, y la cirugía es mucho más limpia y mucho menos compleja. El traumatólogo realmente está muy conforme con este protocolo, y es norma en muchos lugares, en Estados Unidos, en Francia, en distintos países, en Italia, donde este esquema de manejo de pre y post cirugía para la cirugía cruenta como esta funciona muy bien. Hay otras estrategias que se pueden utilizar para disminuir la pérdida de sangre perioperatoria, por supuesto el cuidado de las drogas que recibe el paciente, guías transfusionales, preacondicionar al paciente con hierro, ya sea oral o endovenoso, pero la estrategia de los antifibrinolíticos, especialmente el ácido tranexámico, ha sido muy útil y es lo recomendado en todas las guías internacionales. Bueno, espero que esta charla les haya sido útil. Sé que el traumatólogo es una población que no está acostumbrada a utilizar estos medicamentos, el ácido tranexámico, pero lo cierto es que deberíamos tenerlo en cuenta. Nosotros lo utilizamos en forma rutinaria en el hospital, y la verdad que ha cambiado un poco la historia del manejo, y lo cierto es que
cualquier duda o cualquier problema que surja, estoy a su disposición, y la realidad es que a través del laboratorio se pueden contactar conmigo y podemos conversar todo lo que se necesite, pero es muy importante tener este tipo de protocolos con el ácido tranexámico para disminuir la pérdida de sangre en procedimientos quirúrgicos.